Kant, crítica de la razón práctica. Sobre los postulados de la razón pura práctica en general. Estos se derivan todos del principio de la moralidad, el cual no es ningún postulado sino una ley por la cual la razón determina inmediatamente la voluntad. Esta voluntad, precisamente por estar así determinada, como voluntad pura, exige esas necesarias condiciones de la observancia de sus preceptos. Estos postulados no son dogmas teóricos, sino presuposiciones en sentido necesariamente práctico, por tanto, si bien no ensanchan el conocimiento especulativo, dan empero realidad objetiva a las ideas de la razón especulativa en general, por medio de su relación con lo práctico, y la autorizan para formular conceptos que sin eso no podría pretender afirmar ni siquiera en su posibilidad. Estos postulados son los de la inmortalidad, de la libertad, considerada positivamente como la causalidad de un ser en cuanto pertenece al mundo inteligible, y de la existencia de Dios. El primero se deriva de la condición prácticamente necesaria de la adecuación de la duración a la integridad del cumplimiento de la ley moral. El segundo, de la necesaria presuposición de la independencia del mundo sensible y de la facultad de la determinación de su voluntad según la ley de un mundo inteligible, es decir, de la libertad. El tercero, de la necesidad de la condición que exige ese mundo inteligible para ser el supremo bien, mediante la presuposición del supremo bien independiente, esto es, la existencia de Dios. La aspiración al bien supremo, necesaria por el respeto a la ley moral y la presuposición de él derivada de la realidad objetiva de ese bien supremo, conduce, pues, por los postulados de la razón práctica a conceptos que la razón especulativa pudo expresar como problemas, pero que ella no pudo resolver. Así pues, primero, conduce al concepto en cuya solución la razón teórica no podía hacer nada más que paralogismos, el concepto de la inmortalidad, porque faltaban aquí los caracteres de la persistencia para completar el concepto psicológico de un último sujeto atribuido necesariamente al alma en la conciencia de sí mismo, para llegar a la representación real de una sustancia, cosa que la razón práctica lleva a cabo por medio del postulado de una duración que exige la concordancia con la ley moral en el supremo bien, como fin completo de la razón práctica. Segundo, conduce al concepto que sumía la razón especulativa en la antinomia y cuya solución sólo podía fundarse en un concepto, si bien problemáticamente imaginable, no demostrable y determinable en su realidad objetiva, esto es, la idea cosmológica de un mundo inteligible y la conciencia de nuestra existencia en el mismo, por medio del postulado de la libertad, cuya realidad la razón práctica la expone mediante la ley moral y con ella al mismo tiempo la ley de un mundo inteligible al que la especulativa sólo podía señalar pero no determinar su concepto. Tercero, proporciona significación al concepto que la razón especulativa, si bien podía pensar, tuvo empero que dejar indeterminado como simple ideal trascendental al concepto teológico del ser primero, en un sentido práctico, esto es, como una condición de la posibilidad del objeto de una voluntad determinada por aquella ley, como superior principio del bien supremo en un mundo inteligible por la legislación moral poderosa en sí mismo. Pero ahora bien, ¿es nuestro conocimiento de este modo realmente ampliado por la razón pura práctica, y lo que para la especulativa era trascendente es en la práctica inmanente? Sin duda, pero solo en sentido práctico, pues nosotros en verdad no conocemos por ello ni la naturaleza de nuestra alma, ni el mundo inteligible, ni el supremo ser, según lo que ellos sean en sí mismo, sino que sólo sus conceptos los hemos reunido en el concepto práctico del supremo bien como objeto de nuestra voluntad, completamente a priori por la razón pura, pero sólo por medio de la ley moral y también sólo en relación con la misma en consideración al objeto que ella ordena. Pero cómo la libertad sea posible y cómo teórica y positivamente ha de representarse este modo de causalidad es cosa que no se puede comprender por esto, sino sólo que hay postulada por la ley moral y para su conveniencia una libertad semejante. Lo mismo ocurre con las demás ideas. Ningún entendimiento humano jamás las penetra según su posibilidad, pero que no sean conceptos verdaderos no lo persuadirá tampoco ningún sofisma al convencimiento aún del hombre más vulgar.